Ya es hora de que tu dinero trabaje para ti. Es seguro, sencillo y sin comisiones. Solo una tarifa plana de €1 por operación. Trade Republic te ofrece el cierre de los mercados. Pero antes de dar ya las cifras del cierre, vamos con una última hora que nos llega desde el Ministerio Alemán de Economía, que ha ordenado este lunes a la Agencia Federal de Redes que asuma el control fiduciario de Gazprom Germania, la filial alemana del gigante energético ruso. Robert Habeck justifica la decisión alegando relaciones legales poco claras y una violación de las normas de información. Según Der Spiegel, Gazprom ya intentó en los últimos días reasignar acciones de su filial de Berlín por valor de 226 millones de euros y transferirlas a una organización con sede en San Petersburgo como medida de prevención para así evitar la nacionalización por parte de las autoridades alemanas, y después del diario Handelsblatt adelantarse también que el Ministerio de Economía estaba estudiando una posible expropiación. El Ministerio de Economía no solo acusa a Gazprom Germania de usar tácticamente sus instalaciones de almacenamiento de gas para exacerbar la situación del cuello de botella, sino que sospecha que ha estado utilizando su posición privilegiada en el mercado para favorecer un aumento de los precios del gas. Esta es la última hora que nos llega desde Alemania en un día donde, por lo menos en los mercados bursátiles, sí que vemos algunas alzas. Ya por repasar el cierre, una vez se han producido ya por último esos ajustes, les decíamos que teníamos hoy a los principales índices europeos cotizando con subidas. Finalmente, el índice más alcista de la jornada ha sido el K40 de París, con una subida del 0,7%. El DAX alemán también lo ha seguido con un 0,5%. Si miramos ya índices más generalizados en Europa, vemos como el Eurostoxx 50 ha cerrado con prácticamente una subida del 1%, el MIB del italiano se queda muy planito con un 0,05% y el IBEX 35 cierra con un 0,2% de subida hasta los 8.520 puntos. Dentro del selectivo español, pues hoy la verdad es que lo más alcista ha sido, por ejemplo, Grifols, con un 5,5% de subida finalmente al cierre, seguido, por ejemplo, de los laboratorios Rovi con un 2,9%, rozando el 3% de subida. El sector farma también despuntando, porque tenemos en el top 3 a Farmamar con una subida del 2,9%, seguido de Fluidra o Solaria, que también lleva muchos días ya con subidas. Hoy lo hace con un 1,8% de repunte. En la parte pues baja de la tabla, podríamos decir, tenemos ahí a Mafre, que hoy está cotizando con un 2,5% de caída. Así es como ha cerrado hoy la compañía. Endesa, Red Eléctrica, Acerinox, algunas de las principales energéticas, pero también compañías de sectores más cíclicos, como es el sector acerero, afectados también por la subida de los precios de la luz, pues hoy las tenemos a estas compañías como las principales damnificadas de la sesión. Endesa cae un 2% prácticamente al cierre, le sigue Red Eléctrica un 1,6% y Acerinox un 1,5%. Y vamos ya con algunos de los protagonistas empresariales de esta jornada, por ejemplo, que nos llegan desde Wall Street. Hoy Twitter ha estado disparada en bolsa tras conocerse que Elon Musk tiene una participación del 9,2% en la compañía, según ha informado la agencia Bloomberg, y también según se ha publicado en un documento que ha sido publicado en la SEC, en el regulador de los mercados financieros en Estados Unidos. La verdad es que el fundador de Tesla lleva bastantes días generando un debate en las redes sociales sobre los límites a la libertad de expresión. Incluso se ha planteado la posibilidad de que el multimillonario cree una red social sin censuras, al estilo Donald Trump, y esa participación de Musk en Twitter revela también el interés del empresario en las redes sociales. Para Juan Enrique Cadiñanos, desde Admiral Markets, es un buen movimiento. Y hoy, por cierto, hablando de Elon Musk y de su empresa también Tesla, hoy se cotizan en esta compañía las cifras de entregas anunciadas el fin de semana. La compañía ha entregado 310.000 coches en el primer trimestre de 2022, una cifra muy por encima de los 184.800 vehículos que entregó en el mismo periodo de 2021. Sin embargo, los analistas, hay que decir que esperaban más de ese dato para el primer trimestre de 2022. Las expectativas estaban en las 317.000 entregas y esa cifra es una de las aproximaciones más seguidas para adelantarse a las ventas de Tesla. Hoy, por cierto, también, ya cambiando de sector, cambiando también de protagonista, pues el consejero delegado de JP Morgan, uno de los principales bancos de inversión del país, Jamie Dimon,
ha advertido sobre una posible pérdida de $1.000 millones debido a su exposición en Rusia. Es la primera vez que la entidad ofrece detalles sobre el impacto de la guerra en Ucrania sobre su negocio. Lo ha hecho en una carta a los inversores donde Jamie Dimon identifica 3 fuerzas que moldearán el mundo durante las próximas décadas. Una economía estadounidense que se recupera de la pandemia de COVID, una elevada inflación que marca el comienzo de una era de aumento de tipos y la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la crisis humanitaria resultante. Su confluencia puede aumentar drásticamente los riesgos futuros, señala el consejero delegado de JP Morgan. La guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, como mínimo, dice, van a desacelerar la economía mundial y podría empeorar fácilmente. Esto se debe a la incertidumbre sobre cómo concluirá el conflicto y su impacto en las cadenas de suministro, especialmente en las relacionadas con el suministro de energía. Bueno, y dentro del sector petrolero, y nos fijamos en ExxonMobil, que suspende su proyecto de gas natural licuado en Rusia, un movimiento que se produce después de que la empresa anunciara el pasado mes sus planes de abandonar el país tras las sanciones de Occidente ante la invasión de Ucrania. Las operaciones rusas de petróleo y gas de Exxon están valoradas en más de $4.000 millones. Exxon había planeado construir el proyecto de gas natural licuado del Lejano Oriente con una capacidad anual de más de 6 millones de toneladas como parte del consorcio Sakhalin-1, que está liderado por el gigante energético ruso Rosneft. Y ojo también al movimiento que está haciendo hoy Starbucks, porque suspende el programa de recompra de acciones valorado en $20.000 millones para los próximos 3 años. La idea ha sido de su fundador Howard Schultz, que ha vuelto a la empresa, por cierto, como consejero delegado, y su argumento se basa en que ese efectivo se gastaría de una mejor manera en establecimientos y también en la plantilla. En una carta a los empleados, Schultz ha asegurado que esa es la única forma de crear valor a largo plazo para todos los stakeholders. En octubre, Starbucks dijo que iba a gastar $20.000 millones en dividendos y en recompra de acciones durante 3 años. La minorista china Shein se prepara para una ronda de financiación de $1.000 millones. El e-commerce de moda low cost está en negociaciones con sus inversores para llevar a cabo esa operación, que situaría su valoración en alrededor de los $100.000 millones, según fuentes de la empresa. Esa cifra no es significativa solo por sus dígitos, sino también porque es superior al valor conjunto actual de sus rivales de H&M y de Zara. La última ronda de financiación de la empresa, que se completó en 2020, la valoró en $15.000 millones. Entre los inversores de Shein se encuentran, por ejemplo, Jazco Asia, IDG Capital, Greenwoods Asset Management, Sequoia Capital, Tiger Global y Shunwei Capital. Por el momento, la compañía pospone su plan de empezar a cotizar en Estados Unidos debido a la volatilidad del mercado tras el estallido de la guerra en Ucrania. Con su salto al parqué, la empresa se convertiría en la mayor compañía china en cotizar en la bolsa estadounidense. Y hoy en España, en el IBEX 35, protagonismo también para las energéticas. Decíamos que es uno de los sectores que peor se ha comportado hoy al cierre de la sesión, pero hoy protagonismo también para este sector, teniendo en cuenta las declaraciones que ha hecho el presidente de una de las principales compañías, el presidente y consejero delegado de Iberdrola, Sánchez Galán. Cree que la solución energética debe ser europea y debe llegar lo antes posible, ya que entiende que las soluciones tienen que ser comunes y no que cada país tome medidas de forma aislada. Cree que en la Unión Europea no se ha hecho lo suficiente para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, que representan el 60% del total de la energía consumida, así lo ha asegurado en el foro Wake Up Spain, y de hecho ha responsabilizado a los altos precios del carbón, del gas y del petróleo de la crisis energética actual. También asegura Sánchez Galán que la solución de esta situación pasa por acelerar la apuesta por las energías limpias, por el autoabastecimiento o para reducir la dependencia exterior. Escuchamos esas declaraciones del presidente de Iberdrola en ese foro de Wake Up Spain. La causa son los altos precios de las energías fósiles, del carbón, del petróleo y del gas. Creo que en este momento la Unión Europea se está tomando muy en serio el hacer políticas para disminuir la dependencia exterior. Para mí es muy claro, es más Europa. Si nos empeñamos en buscar elementos diferenciales, hoy el elemento diferencial puede ser energía, que ya digo, hay países que tienen una situación, un mix peor que el nuestro y unos futuros peores que los nuestros. Pero mañana será el cemento y pasado mañana será el acero y luego serán los astilleros, porque cada uno tendrá elementos diferenciales. Yo creo que los que creemos en Europa, los que nos hemos dejado muchos años de nuestra vida por apostar por Europa y por la Unión Europea, tenemos que cuidar como oro en paño todo lo que significa Europa para todos los países y en concreto para el nuestro. España no es diferente.
España no es diferente. Los precios europeos son idénticos a los españoles porque las causas de los precios son idénticos. Es verdad que España es diferente porque vamos por delante en las energías renovables y, por tanto, los precios de futuro están indicando ya que España en el futuro tendremos unas condiciones mejores de precios que ese tema. Hoy ArcelorMittal también ha sido una de las principales protagonistas. Decíamos que también ha sido una de las más bajistas al cierre hoy de la sesión en el IBEX 35. La compañía hoy que ha comunicado a los sindicatos su intención de iniciar la tramitación de un ERTE para las empresas de todo el grupo en España. Van a comenzar esas conversaciones este mismo viernes, según confirma la compañía Negocios Televisión, un ERTE que podría afectar a los 8.000 trabajadores que componen la plantilla en el país, y la empresa incluso habla, según algunos medios, de las dificultades generadas por la crisis producida por el incremento de los costes energéticos, las anteriores crisis también de la cadena logística y todas las relacionadas con la invasión de Ucrania. También hoy protagonismo para Merlin Properties, que ha cotizado con subidas la venta de TRI y su nuevo dividendo. Los inversores reaccionan así a la venta a BVA de una cartera de 659 sucursales y 3 edificios singulares, una operación que anunció Merlin Properties el pasado viernes y sobre la que hoy ha remitido más información a la CNMV. Tras la venta, la compañía va a repartir hasta 315 millones de euros en un dividendo extraordinario a sus accionistas. Hoy también, por cierto, protagonismo para Ryanair, que reduce su previsión de pérdidas para todo el año y aumenta la cobertura de combustible. Y también hablamos, por ejemplo, de una compañía automovilística, Volvo, que matricula un 20% menos de coches en el primer trimestre de 2022. Esas son pues las noticias que hemos tenido hoy en el ámbito empresarial, las principales protagonistas empresariales. Ya hemos cerrado las bolsas europeas, ya sabemos que el cierre de hoy se ha producido en positivo, aunque con subidas relativamente ligeras, no llegan al 1% en prácticamente ningún caso. Hemos tenido, por ejemplo, al Eurostoxx 50 que sí que se ha acercado, pero por ejemplo el IBEX ha cerrado con una subida tan solo del 0,2%. Estos han sido todos los protagonistas empresariales, como decimos. Ahora vamos con el análisis, pero antes una pequeña pausa. Ya es hora de que tu dinero trabaje para ti. Es seguro, sencillo y sin comisiones. Solo una tarifa plana de €1 por operación. Trade Republic te ha ofrecido el cierre de los